Tenemos un Dios maravilloso, un Dios lleno de poder, un Dios lleno de grandeza. Su grandeza es incomparable. ¿Cuántos dicen amén? Es sabido que hemos estado hablando acerca del libro de Hechos. Entonces hoy culmino con el libro de Hechos, con el resumen del libro de Hechos. Damos gracias a Dios por este libro que nos enseña, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? Este libro ah, encierra, y cada que lo lee usted, encierra muchos mensajes para nosotros como iglesia, y cada que lo abro y cada que lo leo y cada que lo veo, hoy vienen a mí nuevas enseñanzas. Le doy gracias a Dios porque su palabra, como decíamos el miércoles pasado, es como una espada de dos filos, ¿verdad? Que penetra en nuestro ser de tal forma que nos llena, nos enseña, nos educa, pero sobre todo transforma nuestros corazones día a día. Es gracias al poder de su palabra. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y hemos estado hablando del libro de Hechos, ¿verdad? Quería repetir un poquito para los que se nos olvida un poquito. Hablamos acerca de que el libro de Hechos hablaba de cómo el Señor formó su iglesia. Vimos la primera iglesia de aquel tiempo. Hablamos acerca de cómo pasó esto, cómo sucedió todo esto. Y decíamos que todo esto sucedió solo por una cosa, ¿verdad? Por el poder del Espíritu Santo, y que hombres siendo ungidos con el poder del Espíritu Santo de Dios lograron todo lo que se hizo, ¿verdad? Ahí tuvimos hablando acerca y vimos de Pablo, de sus viajes, cómo Dios lo usó, Dios cómo empezó a usar a varones, ¿verdad? Que la iglesia se juntó, dijeron vamos a escoger estos 7 varones y estos 7 varones ungidos del poder del Espíritu Santo y de fe fueron usados grandemente. Esteban fue usado grandemente. De ahí vimos que después salió Pablo, Pedro y los apóstoles por ahí andaban y entonces se unieron y entonces empezó el mover del Espíritu Santo dentro de la iglesia. Y el libro de Hechos es un libro que nos llena. Yo cuando lo leo me llena porque digo, Señor, qué hermoso es ver tu iglesia cómo va creciendo, cómo creció, ¿verdad? De una manera tan poderosa con el mover de tu Espíritu Santo. Y luego decíamos, hace el domingo hablábamos de estos hombres ungidos con el poder de Dios. Hablamos y decíamos que la unción produce ¿qué? Señales, ¿verdad? Que la unción producía milagros y señales. Hablamos que la unción producía sabiduría, y esa sabiduría que viene de lo alto está en nosotros, pero el Espíritu Santo la aplica, la hace más movible en nosotros, y cuando hablamos a otros, pues hablamos con el poder de la palabra de Dios, hablamos con el poder de la palabra que decíamos que es como un martillo que parte, ¿verdad? El corazón más duro, la palabra de Dios. Y decíamos que la unción también nos hace que la gloria de Dios se vea en las personas. Se ve la gloria de Dios en medio de nosotros a través de la unción de su Espíritu Santo. ¿Y cuántos dicen amén si no la gloria de Dios está en medio de nosotros? Amén, la gloria de Dios está en medio de nosotros, ¿sí o no, hermano? Entonces, la unción produce todo esto, pero también para culminar, quedaron 2 puntitos en mi pensamiento y en mi mensaje del domingo, 2 puntitos que traía yo en la mente y dije, bueno, pues yo creo que esto es bueno para la iglesia. La unción produce unidad, porque cuando la gente es tocada y llenada con el poder del Espíritu Santo, el Espíritu Santo empieza a producir una llama especial. Y esa llama, ¿cuál es? La llama del poder del Espíritu Santo de Dios, pero el poder del Espíritu Santo de Dios produce el amor de Dios. Y este amor produce ¿qué? Unidad. Entonces, la unción del Espíritu Santo produce en nosotros unidad. Mire cómo la iglesia de aquel tiempo en Hechos, ahí podemos ver cómo la iglesia empezó a tener unidad en sí. Mire, tenían mucha unidad en ellos. Vea el capítulo 2, ahí en su Biblia, capítulo 2, versículo 44. Hechos, capítulo 2, verso 44. Hechos 2. Rapidito pasemos, ahí en casita también busque.
Gracias a Dios por los que están conectados. Y si estuvo conectado el domingo, pues ya dimos un pequeño avance de lo que dimos el domingo. Y si no, para que vaya dando cuenta de lo que estamos hablando, ¿verdad? La unción produce unidad en la iglesia. Y esa unidad ese espíritu de unidad debe de reinar en medio de nosotros. Mire cómo reinaba dentro del pueblo de Dios en la primera iglesia de aquel tiempo. Ya tiene el verso 44, ¿cómo dice? ¿Cómo dice así ahí? Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en en común todas las cosas. Ellos tenían todas las cosas en común. ¿Qué produce la unidad? Pues produce unidad y todas las cosas no son comunes. Mire, vamos a ver desde el verso para que lo entendamos desde el verso 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día, ¿cuántos? Como 3,000 personas. Imagínense, 3,000 personas. Y perseveraban unánimes en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechos por los apóstoles. Y después dice el 44, todos los que habían creído estaban juntos, y tenían en común todas las cosas. Entonces la unción produce unidad. Dice que estaban juntos, tenían todas las cosas en común. Y cuando hablamos de las cosas en común, para usted, ¿qué serían las cosas en común? A ver, dígame. Recuerde que a mí me gusta que participen conmigo en la predicación y en el estudio. ¿Qué cosas tenían en común? Comían el pan juntos. ¿Qué más? La oración, que lo acabamos de leer. ¿Qué más? ¿Qué más, hermanos? Porque yo creo que como iglesia también nosotros tenemos todas las cosas en común. Dice ahí que tenían todas las cosas en común, todas las cosas en común. ¿Qué cosas más podemos tener en común? ¿Perdón? Los bienes. Después vamos a ver más adelante que dice el libro de Hechos que ellos vendían todas sus posesiones y les hacían llegar a los que no tenían, compartían de lo que Dios les daba. Gracias a Dios, porque en medio de nosotros compartimos con lo que Dios nos da. Y usted compartió, mire, nada menos hace poquito, ¿usted qué hizo? Usted dijo, dijo el pastor, vamos a juntar una ofrenda para nuestra iglesia de México, nuestro pastor de México. Y todos, ¿qué hicimos? En común dijimos, gloria a Dios, el pueblo de Dios trabaja junto en unidad, y tenemos todas las cosas en común. Usted tiene necesidad de alguna cosa, a veces hay hermanos que se acercan a usted y ellos le ayudan, ¿verdad? Yo he visto eso y yo lo he vivido en propia carne. Gracias a Dios por la vida de usted que ayuda, porque quiere decir que el Espíritu Santo de Dios está ahí y usted está trabajando en unidad y tiene usted todas las cosas en común, y el Espíritu Santo de Dios que produce ese amor en usted le hace compartir lo que usted tiene a los demás. Entonces, compartirlo con sabiduría. Claro, lo compartimos con sabiduría, no nomás, sino con sabiduría, como dice el hermano. Dice ahí que la unción produce unidad, porque todas las cosas les tenían en común, todas sus pertenencias. Si vemos el 45, como decía el hermano, para que vean lo que dice la palabra de Dios, yo no, ni lo que dice el hermano, pero qué bueno que lo dijo el hermano. 45, ¿qué dice? Y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según necesitaba cada uno. Fíjese, allí hay algo un poquito que debe de ser notorio para algunas personas que a veces por ahí nos dicen, bueno, y ustedes a veces dicen del diezmo, ¿verdad? Pero dicen, pues si en el Nuevo Testamento no dice que no habla del diezmo. Digo, bueno, pues si no habla del diezmo, les hemos dicho, miren, pues entonces vamos a hacer lo que dice en el libro en el Nuevo Testamento. ¿Qué dice ahí? En el 45, ¿qué dice? ¿Y vendían qué? ¿Y lo qué?
y lo repartían a todos, porque seguro ellos no lo repartían así nada más, sino decían, a ver, hermanos, los apóstoles vendimos nuestras propiedades, aquí están. ¿Qué se va a hacer con eso? Vamos a repartirle a este que necesita y a este que necesita. Bueno, no se dé sus diezmos, yo les digo a algunos de ellos, mire, si no quiere dar su diezmo, no dé su diezmo, pero venda su reloj, venda esto y tráigalo a los pies de Cristo. Eso es lo que hacía la iglesia llena del poder, es la iglesia ungida. Decía, las cosas para ellos no eran, las cosas materiales no eran, sino ellos decían en unidad, si mi hermano necesita, con gusto aquí está. ¿Por qué? Porque la unidad del amor de Dios me hace dar libre, con libertad. Cuando usted da aquí su diezmo, no crea que se lo da a los pastores, lo da la iglesia, y la iglesia lo usa para el bien de la misma iglesia. Se usa para tener aparatos, para tener sillas, para tener comodidad, para tener esto, para tener sonido para que usted escuche. En fin, todo se usa en bienestar de la iglesia. Entonces, por eso la unción produce unidad, y hay hasta un dicho muy popular en el mundo, ¿verdad? Que dice, o sea, de manera mundial, todo mundo dice que en la unidad que hay, ¿se acuerdan de ese dicho? En la unidad hay ¿qué? Fuerza, poder, ¿verdad? Cuando todos dicen, sí, vamos unidos, cuando quieren hablar que, vamos a hablar que no queremos esto, pues unámonos todos y vamos a decir, todos unidos jamás serán vencidos, y ahí van todos. El pueblo unido jamás será vencido. Pues el pueblo de Dios se debe de mantener unido, porque la unción del Espíritu Santo, eso debe de producir en tu vida unidad. La unidad produce comunidad, pertenencias, y todo debe de ser para la gloria de Dios. Y debemos de hacerlo con alegría. Debemos de hacerlo con alegría. Ellos no lo hacían con tristeza, ni sentían, ay, mire, el 46 para que usted vea. ¿Qué dice ahí el versículo 46? Y perseveraban unánimes cada día en el templo, y compartían ¿qué? Como decía la hermana Natalie, todas las cosas. ¿Compartían qué? El pan en las casas, comían juntos con alegría y ¿con qué? Y sencillez de corazón. ¿Comían con qué? Con alegría y sencillez de corazón. Entonces, cuando hay alguna actividad en la iglesia, no te preocupes, tú participa con alegría y con sencillez, porque todo lo que tú ofreces en tus diezmos, ofrendas, todo es para la gloria de Dios y todo es para ti mismo. Entonces, pero no quiero hablar más de dinero. Lo que quiero decir es que la unción produce unidad, y en la unidad hay fuerza. El Espíritu Santo de Dios nos dice que debemos de estar unidos. Inclusive el Señor Jesucristo mismo decía eso. Me decía, Padre, así como tú, yo y el Espíritu Santo somos unos, permite que así tu iglesia sean uno con nosotros. Y así debemos de ser uno en Cristo para vivir para su gloria. Si alguien tiene necesidad, hermanos, no duden en decirnos, que de alguna manera nosotros ayudaremos. Quizás no tengamos todo, pero podemos decir, aquí está en el nombre de Cristo, hermano, yo te ofrezco esto. Y entonces es donde empieza a trabajar la unción del Espíritu Santo en nosotros. Debemos de hacerlo con alegría, porque esto glorifica a Dios. Mire el verso 47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor, ¿qué hace? Añadía a la iglesia los que habían de ¿qué? De ser salvo. Entonces ahí dice que glorificaban a Dios, ¿verdad? Con todo lo que hacían, pues alababan a Dios, y tenían todo el favor del pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia. Cuando la gente ve que en una iglesia hay unidad, que la gente trabaja en unidad, el Señor con el poder de su Espíritu Santo empieza a mover y a tocar a la gente para que venga. Entonces debemos de trabajar con unidad para la gloria de Dios. Entonces la unción produce unidad, porque cuando hay todas las cosas en común, todas nuestras pertenencias, y lo hacemos con alegría, con sencillez, y todo esto glorifica a Dios. Amén. Porque lo más grande es el amor. ¿Y quién es el amor? Dios es amor, dice la palabra de Dios. Entonces, donde está el amor está Dios, ¿verdad? La unción produce amor. Mire, vamos a ver, usted va a decir, bueno, ¿por qué dice que produce amor? Sí, el Espíritu Santo de Dios produce en nosotros amor. Y cuando produce ese amor en nosotros, debemos de enseñarnos a perdonarnos unos a otros. No me gusta tocarlo, pero pues el Señor me lo puso en mi corazón y tengo que decirlo. Tenemos que perdonarnos nuestras ofensas.
porque esto le agrada a Dios. Esto le agrada a Dios. Si Dios nos perdonó tal y como nosotros éramos, porque eso es amor, hermanos. Amor no es decir, te perdono, pero te pongo unas condiciones. Mira, no, amor es decir, bueno, te perdono. Y que Dios nos dé la sabiduría, como dicen por ahí, o dijeron algunos de ustedes, que el Espíritu Santo de Dios nos dé la sabiduría para que nuestra relación como amigos, como hermanos, como pareja, como esposo, como esposa, Dios sea el que con su amor te llene a ti, me llene a mí, y los dos podamos trabajar como amigos, como hermanos en Cristo, como pastor y oveja, como oveja y pastor, en fin. El amor debe de producir, el amor debe de producirnos nosotros ese perdón. Y si alguna vez alguno falta a su hermano, no es porque lo quiere hacer, hermanos. A veces sin querer, como dice el pastor, a veces sin querer se nos pasó saludar a alguien y dicen, ay, ahora el pastor como que no me saludó, no me quiso saludar. No, hermanos, si yo quisiera abrazarlos a todos siempre, pero ¿cómo se dice? A veces está uno con la mente en otro lado, pero el amor debe decir, bueno, pues quizás el pastor se le pasó, pero yo lo amo en el amor del Señor, lo quiero mucho al pastor. El Señor dice, también el pastor lo quiere mucho a sus ovejas, amén. Y de igual manera nos amemos unos a otros. Debemos de perdonarnos unos a otros. Y mire lo que dice el libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 13. Mire lo que dice Colosenses, unos versículos que apoyan esto que estamos hablando. Colosenses 3:13. Allá adelantito está Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios y más adelantito Colosenses. Gálatas, Efesios, Filipenses y Colosenses. Ahí también en casita búsquelo. Colosenses 3:13. Fíjese cómo dice el Señor, ¿eh? Y recuerden que esta carta todavía Pablo la escribía a las primeras iglesias de Colosa, ¿verdad? De Colosenses, por eso se llama la iglesia de Colosenses, los de Colosa, la iglesia de ahí. Fíjense cómo les decía Pablo a ellos en su carta. Colosenses 3:13, ¿ya lo tiene? ¿Cómo dice? Soportándoos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro de la manera en que Cristo te perdonó, así también hacedlo vosotros. Ahí está, es un mandato, ¿verdad? Así como Cristo te perdonó, tú debes de perdonar a tu hermano. Entonces nosotros debemos de perdonarnos unos a otros. Vea el versículo 14. ¿Qué dice ahí? Y sobre todas estas cosas, vestidos de qué? De amor, que es qué? El vínculo perfecto. Entonces, si usted se viste de ese amor y la unción produce ese amor en usted y usted se viste de ese amor, fácilmente puede perdonar, porque usted se viste de ese amor. Es Colosenses 3:13 y 14. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es qué? El vínculo perfecto, ¿verdad? Así es de que si el amor de Dios produce esto en mí, pues debo de perdonar. ¿Y por qué debo de perdonar? Como dije hace un rato, porque sí es un mandato de Dios. Usted va a decir, no, ahí no dice mandato. Pues mire, pase al libro de Romanos para que vea lo que dice Romanos 13:8. Pasemos al libro de Romanos. Romanos 13:8. Más atrasito, hermanos. Romanos 13:8. ¿Cómo dice ahí? No debáis a nadie nada, sino amaros unos a otros, porque el que ama a quien, al prójimo, ha cumplido ¿qué? La ley, ¿verdad? Porque ahí les dice Pablo, pues muchas veces ustedes dicen que son eruditos en la ley y que judíos por nacimiento y conocen la ley, pero miren, ustedes se han olvidado de una cosa, que si ustedes no aman a su prójimo, no están cumpliendo con la ley. Por eso dice ahí, el que ama al prójimo, ¿a qué? Ha cumplido la ley. Entonces, es un mandato de Dios, ¿verdad? Dios dice que debes de amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, el amor, la unción produce ese amor y el amor nos ayuda a perdonar y debemos de perdonar porque es un mandato de Dios y debemos sobre todo preferirnos unos a otros. Mire lo que dice ahí Romanos 12:10. Adelantito, atrasito digo, una hojita atrás.
Romanos 12:10, una hoja atrás de donde estábamos. Romanos capítulo 12, verso 10. ¿Cómo dice ahí, hermanos? Amaos los unos a los otros con amor que fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Entonces, si el amor de Dios está en mí, lo primero que tengo que hacer es decir, si la unidad, el amor produce unidad en nosotros como iglesia, debo de amar a mis hermanos, debo de preferir a mis hermanos y sobre todo mi iglesia. Fíjese que un ejemplo muy especial o quedó grabado en mi vida, ¿verdad? Porque, ¿cómo se dice? No sé si a Pablo no le tocó vivir esto, pero a nosotros nos tocó vivir esto cuando yo era pequeño. Pablo yo creo estaba todavía en proceso o ya estaba en brazos, pero una ocasión andábamos ¿cómo se dice? Allá en el mercado. Miren, allá los mercados, pues son, yo creo que como la mayoría somos mexicanos, ¿verdad? Un mercado allá hay frutas, verduras, legumbres, venden comida dentro y todo. Entonces, el domingo salimos de la iglesia y pues mi papá se le hizo fácil, pues vamos a comer porque teníamos que regresar al culto en la tarde, allá en México era en la mañana y en la tarde. Entonces, pues para que no cocines, le dijo a mi mamá, pues vamos a comer al mercado y fuimos a comer al mercado. Y ahí comimos estábamos comiendo unos deliciosos, taquitos, que se hacen allá, que eran como de canasta y había, nopalitos, y así, bien ricos de comer. Estábamos comiendo bien rico y luego de repente llegó un niño pidiendo que si le dábamos un taco. Y mi papá lo sentó, agarró y dijo, ¿quieres comer? Lo sentó y le dio de comer. Entonces, él ahí nos enseñó que debemos de amar al prójimo. Y no solo eso, lloro porque me quitó mis zapatos y se los puso al niño y le dijo, toma estos zapatos porque tú no tienes zapatos. Y a veces queda uno, bueno, ¿y yo qué? No, usted en la casa tiene otros, pero estos zapatitos se los damos a este. Y se los quitó. Y yo dije, y lloro porque digo, mis zapatos. No, más bien lloro porque me enseñó que el amor de Dios no es decir, Dios te bendiga y te doy de lo que me sobra. No, te doy de lo que aún me hace falta, toma. Porque así decía él, bueno, pues como sea, tú tienes ahí unos, pero pues es que eran los zapatos de Dominguiar, hermano. Que dije, eso nos enseña el amor de Dios. Entonces, el amor de Dios proviene por medio de la unción del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo de Dios está en ti, empieza a producir ese amor y deja que la llama del fuego del amor de Dios te inunde de tal forma que haya unidad en nosotros. Y tú que nos escuchas allá en casa y quizás los que escuchen esto, necesitas el amor de Dios en tu vida, porque es lo que te va a ayudar y decirle, Señor, úngeme con tu Espíritu Santo, pero sí, quiero que haya milagros y prodigios y esto, pero que el amor tuyo me inunde para que eso pueda suceder, porque yo debo de ser ese medio para que esos milagros sucedan. ¿Cómo? Mostrando el amor tuyo al prójimo, mostrando el amor tuyo a mi hermano, mostrando el amor tuyo a que lo necesita y a aquel que quiere el amor tuyo, que hace falta el amor tuyo en su vida. Por eso yo decía que la iglesia debe de amar al pecador. Entonces decirle, Señor, dame ese amor que yo sienta pesar por decir, pobrecito, ¿cómo estás viviendo? No, a veces decimos, ay, quítate, úchila, ahí está. Porque en lugar de decir, Señor, a veces cuando uno ve noticias, y el amor de Dios está en ti, déjeme decirle, a veces nadie se da cuenta, pero a veces yo digo, ay, Señor, quisiera ser uno milagros, decir, bueno, esa gente que viene de allá de aquel lado y niños pobres que vienen todos enfermos y dice uno, ay, Señor, y sí tienen razón, a veces tienen que salir de sus lugares porque no hay, pero no, Señor, ¿qué podemos hacer? Pero que el poder de tu Espíritu Santo use personas que están por ahí para ayudarles, pero danos también como iglesia ese deseo de decir, Señor, queremos servir al prójimo, amar al prójimo, pero danos el amor tuyo para comunidad, ser un fuerte
lazo de amor tuyo que pueda tocar al pecador, que pueda tocar al necesitado y que pueda tocar a nuestros familiares, a nuestros amigos y a todos los que están cerca. Entonces, el amor produce unidad, la unción produce unidad y la unción produce ese amor. No solo produce milagros, no solo eso, sino también la unción produce unidad y lo vemos en la palabra de Dios. Por eso yo puedo pensar y decir, esta iglesia de la cual nos habla Hechos fue la primera iglesia que yo podría decir que es una de las mejores iglesias del mundo. Y muchos dijeran, no, pues si yo tengo 100,000 en mi iglesia, 200,000, 300,000, sí, pero esta iglesia trabajó en unidad y en amor y en duras luchas, porque estaba siendo perseguida. No trabajó con la comodidad con la que ahora trabajamos. Ellos trabajaron siendo perseguidos, inclusive yendo a sus familiares al circo romano para ser matados, y aún ellos seguían trabajando en unidad y en amor. Y no le decían al que lo mataba, no le decían malas palabras, sino decían, yo muero en el amor de Dios. Y fíjense que sucedían estas cosas dentro del pueblo. Yo escuché por ahí en un sermón que una persona dio este ejemplo, que una vez cuando ya estaban matando a una persona, un cristiano empezó a decir, no, 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 bueno, no sé si era cristiano o no, no, yo no quiero, yo detesto esto, no, yo no creo en esa cruz que quién sabe, y pues lo quitaron. Pero dicen que un soldado dijo, no, yo tomo tu cruz, porque esa cruz es la que salva, y tomó su lugar porque vio la fe en la que morían los otros. Dice, yo quiero tomar esa, tú lo tiras, no, yo tomo tu lugar, y yo tomo tu lugar por amor, y el amor de muchos y la fe de muchos transformó a ese soldado, y él tomó el lugar de la persona que dijo, no, yo no quiero morir por eso. Y dijo, no, yo sí muero, porque le tocó el poder del Espíritu Santo y lo transformó. Entonces, hace falta que nosotros le digamos, Señor, úngenos por favor con ese amor tuyo, que la unción tuya nos ayude a vivir como lo hemos vivido hasta ahora, porque así estamos viviendo. Doy gracias a Dios por cada uno de ustedes, porque vivimos en unidad, trabajamos en amor, pero lo hagamos cada vez más y pidamos, Espíritu Santo de Dios, llénanos más y más y más para tu gloria, para poder seguir trabajando para ti. Póngase de pie y vamos a orar. Vamos a decirle, Espíritu de Dios, gracias por tu palabra. Tu palabra es verdad, porque a través de ella tú nos cierres sus ojos. Padre, gracias porque tu palabra es verdad y a través de ella nos enseñas. Qué mover tan glorioso de tu Espíritu Santo en esta tu iglesia. Gracias porque la unción de tu Espíritu Santo hizo maravillas y milagros, pero sobre todo produjo la unidad y el amor tuyo, Señor. Llénanos de ese amor tuyo para seguir trabajando en unidad como hasta ahora. Te rogamos por nuestros hermanos que están en casa, que el amor tuyo les toque hasta allá. Les amamos y queremos que estén juntamente con nosotros. También por los que no están conectados, también, Señor, tócales ahí. Les amamos y queremos verles aquí para que juntos en unidad honremos tu nombre, adorándote, glorificándote, pero trabajando juntos también para tu gloria, Señor. Que la gente de por aquí, la gente de nuestros lugares donde vivimos, de nuestros barrios, puedan ver, Señor, que somos gente ungida con el poder de tu Espíritu Santo, gente diferente, gente llena de tu amor, gente que trabaja en unidad para el bienestar de este mundo que necesita mucho de Cristo. Gracias, Señor. Así manténnos, Señor, en unidad, y que tu Espíritu Santo siga llenando nuestras vidas hasta que se derrame ese vaso nuestro, Señor, que se derrame el poder de tu Espíritu Santo en nosotros, que se llene nuestra copa hasta que se derrame más, Señor, y que seamos fieles trabajadores como estos hombres llenos del Espíritu Santo y de fe. Síguenos llenando así, Señor, te lo rogamos, y te seguimos rogando, Señor, por nuestros pastores. Síguelos llenando con el poder de tu Espíritu Santo en México, en Juárez y en todo el mundo, Señor. Que tu iglesia siga adelante para tu gloria, Cristo Jesús. Amén.